mientras conducimos es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la solución que planteamos nosotros? Es perfecto, voy a ofrecer información de calidad. Y quizá en este ejemplo es, pues muchos de los gobiernos hacen, ¿no? Traen información estadística muy interesante, que es, existe 9 veces más la probabilidad de que puedas tener un accidente fatal si escribes mientras manejas, ¿no? Esa es información de calidad e incluso si tiene un efecto en las personas. Los que hacemos eso, cuando vemos la información, nos recuerda que sabemos, pero probablemente seguimos haciéndolo. Entonces, creo que ahí empieza un primer escenario en el que muchos de nosotros nos quedamos con esto. Es, solo basta dar buena información o información de calidad y no es necesariamente esto lo que produce un cambio en el comportamiento de nosotros, de las personas, ¿no? ¿Qué produce un cambio real en el comportamiento de las personas siguiendo esta línea de la economía conductual, de la economía del comportamiento? Es, la información no solo basta. ¿Cómo se logra cambiar el comportamiento, la conducta de una persona en cierta situación? Es cuando tú logras cambiar el entorno. Cuando el entorno de esa persona se ve afectado, sin que esta palabra suene negativo, pero se ve diferente, ese es el entorno el que va a hacer que la decisión se provoque, sea la que sea, hacer algo o no hacer algo al respecto con la información que estoy recibiendo. Entonces, uno de los primeros ingredientes en cómo podemos tener relaciones más cautivadoras, de enamorar a las personas, a los clientes, es cuando nosotros podemos propiciar que el entorno esté mejor acomodado para la decisión o el resultado que queremos, ¿no? Y llevémoslo, si quieren, al campo profesional de la venta y de cada uno de los roles de nosotros. Y lo mismo pasa, creo que en los procesos real de enamoramiento entre personas, ¿no? No es un tema espontáneo de la información que yo recibo o doy a esta persona, ¿no? Sino es cuando el entorno empieza a cambiar. Entonces, bueno, es interesante cómo la economía conductual, repito, pues a lo largo de las décadas ha ido sistematizando mejor estos conocimientos y haciendo miles de experimentos para entender las causas, reacciones y cómo actuamos los seres humanos en las relaciones interpersonales o sociales. Y estas son premisas básicas. Entonces, el entorno es lo que realmente hace que las relaciones sean diferentes, ¿no? Entonces, también, ¿cómo entendemos esto del entorno? ¿Cómo entendemos cómo podemos cambiar el entorno? Y esto también se reduce de manera simple a la manera psicológica en la que la humanidad y las personas nos hemos comunicado y evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y pues esto es lo que nos hace diferentes en muchas medidas a los seres vivos de este planeta. Tenemos una capacidad de comunicación impresionante. Y la manera en la que hacemos o nos comunicamos realmente son historias, ¿no? Y esto creo que no es nada nuevo para nosotros. Todo el tiempo estamos contando historias, ¿no? Y un ejemplo rápido es lo que estamos haciendo hoy. Yo estoy contando una historia, puedo estar hablando con alguien de ustedes o cualquier persona y entre amigos y fíjate, ayer me habló mi exnovia, mi exnovio, y me platicó que le pasó esto y que crees lo que pues al final sucedió fue esto y aquello. Entonces, la manera en la que nos comunicamos está articulado en contar historias. Esa es la manera sistemática. Entonces, regresando al tema de hoy, pues pensando en esta premisa, es importante que el cliente sea realmente el protagonista principal de la historia que estamos contando. Y aquí es donde también existe el segundo sesgo, que es yo como vendedor, vamos a poner un ejemplo más desde ahí, yo como vendedor es más fácil que en mi narrativa, en la forma en la que estoy introduciendo información a esta persona, es donde yo me siento el héroe, porque yo vengo a cambiarte a ti, donde vengo a ofrecerte algo que te puede cambiar. Entonces, mucho de la manera en la que nos comunicamos en esta parte con los clientes es desde yo soy el protagonista y tú eres la audiencia. Y ahí creo que está la diferencia entre un vendedor que amamos y un vendedor que odiamos, ¿no? El vendedor que odiamos, pues quizá nos lleva a ese escenario en el que nos incomoda un poco, no entendemos qué está pasando y sentimos que nos quieren quitar algo, ¿no? Dinero. Y quizá el comercial, el vendedor o la vendedora que amamos mucho, ni siquiera lo llamamos vendedor para empezar, y más bien sentimos que nos dan algo. Entonces, eso tiene que ver con quién es el héroe en esta historia, ¿no? Y por ende, nosotros tendríamos que convertirnos más bien en el guía de esto, ¿vale? Siguiendo con el tema de la economía conductual,
pues aterrizando esto en el tema de cómo planteamos un proceso de enamoramiento de las personas, tiene mucho que ver con entender la situación psicológica, como hablamos, pero también el tema de la narrativa. Entonces, hay dos elementos también que están muy claros que juegan en este proceso. Esta es la historia de la fricción y la historia de la motivación. Y básicamente es como un cohete, ¿no? Un cohete que va a la luna. Por un lado, mientras menos fricción puedas hacer que tenga, sea más aerodinámico, pues más rápido y más direccionado va a llegar a donde tiene que llegar. Y el otro tema es la motivación o la gasolina o el combustible, ¿no? Lo que motiva esa transacción. Entonces, uniendo estos temas y poniendo un ejemplo también muy rápido que los experimentos de la economía conductual, en la historia de la fricción es, pues hace varias décadas cuando se introducen los medicamentos genéricos, cuando empieza este proceso de decir, ya podemos tener medicamentos igual de efectivos porque son lo mismo, nada más que son mucho más económicos porque no hay una marca que la patente. Entonces, Novartis, este laboratorio global, pues hace un par de décadas en un hospital de Massachusetts hace un experimento y quiere introducir a todos los pacientes de este hospital que empiecen a consumir productos genéricos, porque pues les va a hacer el mismo efecto y económicamente es mejor. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿No? Pues reúnen a todos los pacientes y les mandan una carta, ¿no? Y la carta del hospital dice, pues hoy tienes la posibilidad de elegir entre los medicamentos de marca a este precio y medicamentos genéricos a este precio. Lo que tienes que hacer es responder esta carta formalmente pidiendo que se te cambie el programa de genéricos. ¿Cuál es el resultado del grupo en porcentajes? ¿Cuántos hacen esa transacción? Muy pocos. El 7% narra este estudio. El 7% sí hizo eso. Y la pregunta en ese entonces es, pero es ilógico. Si hay un valor muy claro en la información que doy, que es, por estos medicamentos de marca pagas hoy tanto y hoy por estos medicamentos genéricos podrías pagar tan solo esto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Dónde está el problema? La carta. La fricción, el esfuerzo que tiene que hacer una persona para cambiarse a algo que, sabiendo que es más benéfico, aún así actúa diferente. Entonces, bueno, colaboran con este grupo de comportamiento social de científicos que desde hace mucho tiempo, repito, hacen estos estudios y dicen, ok, probemos otra cosa. ¿Qué pasa si hacemos a la inversa? Ok, juntan a otro grupo de pacientes, hacen el mismo experimento, mandan la carta, solo que en esta carta es, se te ha cambiado al programa de medicamentos genéricos. Si quieres que te regresemos al programa de medicamentos patentados, mándanos una carta con esta solicitud. ¿Cuál es el resultado de ese grupo de testeo? Sí, sí subió. El 30% de los pacientes decidieron regresarse al programa de patentes, es decir, el 70% decidieron quedarse. Aún así, el fenómeno es igual. ¿Por qué no la mayoría se quedó? Porque hay algunos que regresan a pesar de que la información es importante. Obviamente esto no es legal, o sea, no era legal hacer eso, pero era un proceso exploratorio. Finalmente, exploran un tercer escenario que es, se les manda a otro grupo de mismos pacientes una carta donde dice, a partir de tal fecha se te va a cortar el suministro de medicamentos si no decides quedarte en la patente, en los medicamentos de marca a este precio, o elegir los medicamentos genéricos a este precio. Tienes hasta esta fecha. El resultado en ese escenario es el 70% de los pacientes decidieron dónde estar. Entonces, no me alargo, regresando un poco al tema anterior, ¿qué sucede en este último escenario? Uno, el entorno para tomar la decisión fue modificado. Es decir, en el primero hay un esfuerzo que igual me ahorro. Sé que puedo ahorrarme pesos, pero no lo hago. O sea, me da hueva hacerlo o me da pereza hacerlo o simplemente no lo voy a hacer, aunque sé que me puede beneficiar. En el segundo escenario es, pues ya estoy aquí, ya me estoy ganando, me estoy ahorrando, pues ni siquiera respondo. En el tercer escenario sí tengo que tomar una decisión y tengo un tiempo para hacerlo. ¿Qué decisión? La que me convenga a mí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es las cosas pequeñas sí influyen. Entonces, en el proceso de enamorar a un cliente, a una persona, lo importante que nos
dice estos resultados de la economía conductual es que nos fijemos en los pequeños detalles. Mientras menos fricción podamos tener en el proceso de la relación, va a ser mucho mejor. Es decir, ¿dónde frenamos a las personas a tener ese comportamiento deseado? Y nada más pensemos en todos los servicios que hoy tenemos con los bancos, con seguros, con la luz, con el mismo gobierno. Pensemos en Europartners, pensemos en nuestros procesos de clientes internos. ¿Cuánta fricción muchas veces ponemos para que se logre un resultado? Y por eso es que muchas veces las cosas no pasan, a pesar de que la persona sabe que es mejor. Entonces, las cosas pequeñas funcionan. El tema de la motivación, creo que no hay que explicarlo de más. En este otro elemento, para poder cambiar las conductas y los entornos, las cosas grandes sí importan. Es decir, ¿cuál es la motivación de mi cliente más grande? Todos estamos buscando y estamos persiguiendo algo y nos motiva algo en general. Y en este sentido tenemos que entender cuáles son las motivaciones, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que pensar cómo ayudamos a estas personas a obtener más valor. Entonces, bueno, por eso es que en la narrativa de las historias, cuando ponemos al cliente como héroe de esta película, nuestra óptica es diferente. ¿Qué tantas fricciones puedo quitar para que los comportamientos se den? ¿Y cuál es la motivación que tiene para poder tomar acción en lo que yo estoy proponiéndole? ¿Vale? Pasando ya, aterrizando también por el tiempo un poco, pues entonces esto nos lleva a la famosa frase de hay que dejar de vender, ¿no? Todos vendemos, todos nos vendemos, hay que dejar de vender y más bien hay que invitar al cliente a una buena historia, ¿no? Creo que pues la literatura y la cinematografía después son las industrias que por toda su existencia han replicado esta fórmula, ¿no? O sea, entendiendo en cómo las personas podemos visualizar mejores escenarios, podemos imaginar situaciones diferentes, podemos imaginarnos logrando algo, es a través de que les podamos plasmar esa historia de éxito, ¿no? Hoy no lo es, mañana sí lo puede ser. Entonces, sí es importante que en nuestras relaciones internas y externas tratemos de jugar con los elementos que conforman una historia, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Pues creo que aquí empieza lo muy simple de todo esto, ¿no? Todas las historias de todas las películas, todos los libros incluyen estos elementos, ¿no? Hay una persona que tiene una misión, ese es mi cliente, todos estamos en una misión en algún momento, ¿no? Estamos persiguiendo algo. Esta persona tiene un desafío, hoy tiene un desafío para llegar a esa misión. Siempre llegar a donde queremos llegar es la consecuencia de diferentes retos que podamos sobrepasar. Entonces esa persona tiene un problema, tiene un desafío, pero conoce a alguien. Siempre conocemos a alguien o algo que nos ayuda, nos guía, nos da perspectiva, nos propone un plan, nos inspira a tomar acción. Y a través de eso evitamos ese fracaso, damos salto a esas vicisitudes y terminamos prosperando. Y todas las películas que más nos gusten es esa narrativa. Hay un personaje que está persiguiendo algo, pero ¿qué cree? Tienes un problema y un reto que enfrentar, pero siempre hay alguien o algo que lo acompaña, lo ayuda, construyen una forma de lograrlo, sobrepasan esas vicisitudes y final feliz, ¿no? Entonces, hay que seguir esa narrativa. Y esa narrativa es la fórmula, esa narrativa es el framework de las cosas. Repito, muchas veces nosotros cuando estamos transaccionando con un cliente interno o un cliente externo, el primer sesgo es estamos tratando de dar información buena, no estamos tratando de cambiar el entorno. Dos, nosotros nos ponemos desde la narrativa, somos los héroes, los que vienen a ayudarte, a salvarte, a cambiar el mundo y no, más bien, necesitamos entender cómo ayudarte a ti, ¿no? Entonces, estos 7 elementos también tienen un fenómeno interesante, un siguiente fenómeno interesante, ¿no? También para no clavarme mucho por el tiempo aquí, creo que la narrativa se entiende, ¿no? Es que la psicología de social, de nuevo, la psicología del comportamiento también entiende y descubre a través de diferentes experimentos que pues las personas podemos estar en 2 estados, ¿no? Estamos jugando toda nuestra vida en 2 estados. ¿Y cuáles son estos estados? Esto viene de nuestro cerebro primitivo, igual creo que es información que hemos escuchado incluso aquí por los equipos de cultura, de empoderamiento que nos proporcionan esta información, es de este estado en que nuestro cerebro primitivo, pues hace miles de años cuando éramos lo que hoy, seguimos siendo lo que éramos antes, pues humanos que
trataban de sobrevivir, pues nuestro cerebro tiene estas dos situaciones. Una en la que estamos en una zona de confort, en la que no tenemos miedo, no hay algo que nos amenace, estamos satisfechos, incluso la motivación está pausada y estamos bien, estamos ahí. Y hay otro momento que es una zona de riesgo, cuando sí nos sentimos miedosos, cuando algo nos perturba, cuando algo nos incomoda, cuando nos sentimos en riesgo, vaya, ¿no? Entonces, esos dos escenarios, pues los vivimos todas las personas, en todo momento, todos los días, cada segundo, ¿no? Y regresando al estudio, pues tratan de identificar a los grandes líderes y oradores que han existido a lo largo del proceso de la humanidad, desde Cristo, desde Buda, desde Hitler, desde Steve Jobs, desde Martin Luther King. Estudian por qué esas personas, sus narrativas fueron tan poderosas y hicieron movimientos masivos. Las personas no solo estaban enamoradas, por decirlo de algún modo, de estos grandes oradores, sino también llegaban a un tema incluso de fanatismo. Entonces, la investigación y los resultados de sus oratorias es el mismo, es este framework, es exactamente hicieron lo mismo. Y el componente esencial es que logran jugar con estos estados, llevan a la audiencia, llevan al personaje, al héroe, al cliente, a vivir estos dos estados en la narrativa. Y ese es el gran secreto, esa es la fórmula de éxito de este framework, de contar historias interesantes. Y pues solo también haciendo rápidamente una ejemplificación más clara de esto, ¿no? El famoso y poderoso discurso del doctor Martin Luther King, ¿no? El I have a dream. Ese discurso es excelente, los que creo que todos hemos escuchado, y si no vale la pena que lo leamos nuevamente. Tiene este fenómeno que es, entiendo el personaje, entiendo quién es el héroe y es mi audiencia, son ellos, parto de allí, entiendo cuál es su gran motivación, por qué están peleando, a dónde quieren llegar, y ahí es donde existe, yo me identifico con eso, porque yo soy parte también de esa motivación. Yo también he llegado o he ayudado a llegar a personas allá, a ese momento, o también quiero hacerlo. Entonces, ahí está como yo simpatizo con esas personas. Y en el discurso empieza desde la zona de motivación. Tengo un sueño en el que me imagino a todos ustedes, a ti, a mi vecino, a tu hijo, a tu esposa, en un país libre, donde los negros no sean jamás, no vuelvan a ser y salgan de la esclavitud. Tengo un sueño de imaginarnos en un país libre donde podamos ejercer el voto, ¿no? Y así empieza el discurso, empieza en la zona de motivación. Pero hoy no es así. Después de 100 años de esclavitud, seguimos todavía en las mismas precarias prácticas donde a los negros nos siguen exigiendo y nos siguen limitando en estas cosas. Hoy no es así. Entonces, en la narrativa, modular hacia el lado, a la zona de riesgo, hacia el problema que hoy tenemos, nos conecta aún más, ¿no? Entonces, en este mismo discurso va modulando, ¿no? Y es, pero si todos nos unimos hoy y exigimos, como dice, a partir de la emancipación y como dicen las cartas de libertad de este país, exigimos que se cumplan, podemos ver a nuestros hijos caminando libres por las escuelas y podemos vernos a nosotros ejerciendo el poder del voto y podemos ver a nuestras esposas laborando sin miedo. De nuevo está en el escenario positivo, ¿no? Y aquí viene el llamado a la acción, es hacer este primer movimiento, el más grande del mundo que se había hecho en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar esto y para conseguir esto. Entonces, sin alargarme, esta fórmula de poder en nuestra manera de conectar con las personas, con los clientes, en el poder entender qué motiva a mi cliente más hoy en día, y puede ser, pues, subir de puesto, y para eso necesita tener buenos resultados en su empresa. ¿Y cómo puede conseguir buenos resultados? Pues yo le puedo ayudar en esos buenos resultados y le ofrezco un plan y lo guío en eso, ¿no? Pero estamos conectados en esa sensibilidad y lo motivo a tener una acción. Recordando, o sea, puedo modificar el entorno para que su comportamiento se dé, facilitándole las decisiones, no poniendo fricción en los temas, recordándole su motivación,
recordándole que tengo autoridad y conocimiento haciendo esto, ya lo he visto con otros clientes, ya lo hemos logrado, ¿no? ¿Para qué? Para que el final de esta historia a la que te estoy invitando no sea el del fracaso, sea el del éxito. Entonces, bien, es interesante, de nuevo, repito, tener en cuenta que las relaciones, cómo nos enamoramos, no es de manera espontánea, no es solo con buena información o con buenas acciones, es a través de poder invitar a una buena historia a esta persona, que pueda verse como el héroe, que pueda atravesar este problema con una guía, con una solución, que podemos llevarla a la acción, y para llevarla a la acción es cambiándole, ayudándole al escenario a tomar decisiones para que llegue a prosperar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son las reflexiones de bolsillo, al menos diría, ya lo he repetido varias veces, pero para llevarnos, pues en conclusión es eso, ¿no? Esto es el tema de entender cómo nos comportamos psicológicamente. Creo que en los tiempos actuales pues es mucho más que necesario, para prosperar personalmente, pero también para poder aplicarlo de manera positiva en las relaciones que tenemos internas, externas. Entender eso nos lleva a poder cambiar los entornos, ¿no? Y las relaciones, cuando podemos cambiar el entorno, no solo ofreciendo información, ¿no? De deja de fumar o deja de hacer esto o haz aquello, pero es evidente, ¿por qué no lo haces? Sino la información no basta, sino es poder entender cómo puedo facilitar la toma de decisión, porque ahí empiezo a ser valioso como persona, porque ahí empiezo a ayudar a la persona. ¿Cómo puedo hacer esto a través de contarle una historia? Es decir, hoy tú estás sufriendo esto, pero no tendrías por qué hacerlo. Hay personas como tú que han atravesado este mismo problema y han logrado prosperar haciendo estas tres cosas, o sea, facilitar las cosas, ¿no? Jugar con el drama. Creo que nuestra vida se impulsa por el drama en el buen sentido. O sea, cuando existe el drama en esta modulación de la historia, cuando el drama solo logra amplificar que hoy estoy en un escenario donde no me gusta estar, cuando jugamos con el drama en esos niveles, es excelente porque eso propicia la motivación para salir de ahí, ¿no? Y la motivación es, yo te puedo ayudar, ¿no? Aquí está mi solución. Entonces, juguemos con el drama también y hagámoslo de manera inteligente y pues siempre busquemos un final feliz. Ese es el tema, cómo ayuda a prosperar a las personas con las que me estoy relacionando. Entonces, creo que es eso. Digo, pues no hay otro tema más que añadir. Les invito, creo que a jugar, explorar esto, y pues al menos esta historia hoy está llegando a su fin. Agradecerles de nuevo por el tiempo. Espero que algunos pensamientos hayan sido valiosos y bien, pues a contar historias, ¿no? Seguir contando buenas historias. Gracias, Ren. Gracias, Ren. Información súper, súper valiosa. Creo que podemos tomarnos unos minutitos para hacer un par de preguntas, pero ahorita que te escuchaba, tomé un par de notas y quiero compartir también un par de reflexiones que creo que van a ayudar mucho también a seguir aterrizando, ¿no? Primero, recordé dos historias en temas de innovación de esta invitación a cómo cambias la narrativa, cómo cambias la historia alrededor de lo que está pasando. Una de ellas es sobre hospitales y niños. Ustedes habrán visto en algún momento o en alguna fotografía estas máquinas de escaneo, son el CT scan, olvidé el nombre en español, pero básicamente es esta máquina donde te tienes que quedar quieto, acostado, y hay una cosa gigante que, como unos magnetos que dan vuelta y genera estas imágenes dentro de tu cabeza, ¿no? Por supuesto, máquinas súper ruidosas, peligrosas, pero ahora imagínate qué pasa cuando un niño es el que se tiene que someter a ese procedimiento, ¿no? Por supuesto, los niños se espantan, se asustan, lloran, y ha habido historias en donde incluso tienen que amarrar a los niños para que puedan someterse a ese proceso. Y ahí fue donde a un ingeniero de General Electric se le ocurrió bueno, ¿y qué pasa si cambiamos la historia? Y entonces rediseñó la sala completamente. Hay diferentes temáticas, una era un barco pirata, otra una nave espacial. Incluso la batita que le daban al niño tenía como este disfraz, ¿no? De astronauta. Y entonces le decían al niño, mira, tu misión es quedarte quieto por 3 minutos, ¿no? Y entonces el niño seguía, se metía en esta historia, se volvía el héroe de la historia, y al final el niño, súper contento, incluso le pedía a los papás regresar, ¿no? Algo que antes era muy doloroso,
ahora es una historia muy bonita, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa historia en lo que hacemos, en cómo le estamos mostrando al cliente, en cómo el cliente lo que vive le podemos dar ese giro, ¿no? Y el otro ejemplo rapidísimo es de un hospital en Estados Unidos donde, por supuesto, el proceso de donar sangre no es algo bonito, no es algo cómodo. El proceso no lo cambiaron, pero sí cambiaron algo bien interesante. Una vez que donabas sangre, podían pasar algunos días, y cuando utilizaban la sangre que habías donado, te llegaba un mensajito que decía, gracias, hoy has salvado una vida. O sea, imagínate algo tan sencillo como un mensaje de texto, cómo puede cambiar la historia completamente y puede cambiar la percepción, la experiencia de un cliente, ¿no? Entonces, la invitación a cómo cambiamos esa narrativa, cómo cambiamos esa historia y nos convertimos en esos guías que bien mencionaron. Comparto una reflexión y luego voy también hacia la parte de preguntas. Me quedé pensando mucho en esta palabra, ¿no? Y lo mencionaste al principio. Estamos hablando de enamorar al cliente, ¿no? Enamorar podría significar que sienta amor o emoción o entusiasmo de hacer una transacción conmigo o de colaborar conmigo, ¿no? Y aquí hay dos ingredientes que me gustaría mencionar como de forma muy explícita. Este enamoramiento se basa en dos cosas. Una es el servicio o la actitud de servicio, ¿no? Cómo pongo al cliente primero, lo manejo como este héroe, y yo desde mi papel de guía, para los que les gusta Star Wars, sería cómo me convierto en ese Yoda para darle las herramientas y lo que necesita para que se convierta en ese héroe, ¿no? Pero desde la actitud de servicio, no una actitud transaccional o simplemente te voy a cobrar, sino desde la parte de servir, genuinamente servir. Y la otra parte es la empatía. La forma de conectar mejor con un ser humano es ser empático, ¿no? ¿Cómo me acerco a ese cliente? ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo integro lo que me está pidiendo a mis procesos y hago esos cambios que requieren, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, servicio y empatía, están muy, muy ligados a esta palabra de enamoramiento. Y lo último que quiero dejar ahora sí, antes de ir a las preguntas, es otra reflexión, igual un poquito más de índole, un poquito filosófica, pero es, si estamos hablando de enamorar a nuestros clientes, y esto pasa también en las relaciones humanas, no puedo llegar a pedirle a alguien que se enamore de mí si no estoy enamorado yo de mí primero. No puedo llegar a emocionar a alguien de mi producto, de mi servicio, si a mí no me emociona, no me apasiona lo que estoy haciendo. Entonces, quizás es una de las desconexiones más comunes, ¿no? De repente tenemos un proceso tedioso que no funciona bien de forma interna, tal vez el cliente no lo ve, pero mi entusiasmo y cómo me emociona y cómo lo vendo no es el mismo, ¿no? Entonces, ahí es una invitación también a cambiar esa relación con lo que estoy ofreciendo, con ese servicio que estoy dando, para que me emocione y me enamore a mí primero, para luego yo poder enamorar al cliente y poderlo compartir, ¿no? Es ese enamoramiento de dos lados, no nada más de ti para el cliente, sino de ti para tu proceso o hacia lo que estás haciendo en tu equipo. Compartir ese par de reflexiones que creo que son poderosas, y aprovecho para lanzarte la primera preguntita, Ren. En esta historia, en esta narrativa que estamos compartiendo al cliente, ¿dónde juegan o cómo juegan los procesos que hacemos en cada equipo? ¿Cómo en qué parte de la historia o cómo lo encajamos a esto que nos compartes? Creo que yo incluso como me lo imagino muy bien, es en este famoso término de las fricciones, ¿no? Es decir, si, como bien dices, si yo me puedo convertir en ese Yoda, el hecho de que yo me convierta en Yoda es porque tengo experiencia, porque ya he pasado por ahí, porque conozco esos procesos y porque sé las soluciones que pueden ser tecnológicas, humanas, etcétera. Entonces, en esta narrativa, cuando yo puedo ofrecer un plan, o sea, el cómo puedes salir de ese estado en el que estás y llevar a este estado de prosperidad, ese proceso, valga la redundancia, en ese transcurso, en ese plan, están incluidos los cómo. Si es un producto tecnológico, si es una asesoría, si es un servicio logístico, etcétera. Entonces, por un lado es ese proceso, y repito el tema de las fricciones, porque justo si la conducta que queremos tener de la persona es que pueda provocar un cambio, tomar acción, decirnos sí, vamos a intentarlo, confío en esto, es quitando esas asperezas. Y nuestro proceso usando tecnología es regístrate y luego vas a recibir un mail y en ese mail me mandas y luego me mandas la factura y luego yo te mando un Excel. Ahí están las fricciones, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, y el otro ejemplo quizá rápido también de esto es, pues,
el resultado de que eliminemos las fricciones en los procesos, en la tecnología, en el modo en el que ofrecemos la solución, tiene que ser simple. Y siempre dicen, un plan de 3 pasos es fantástico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decir sí, proveerme esta información y subirte a bordo, ¿no? Entonces también la recomendación, creo que incluso esta misma fórmula invita a eso, en un plan de 3 pasos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Ren. Y la segunda preguntita que tenía preparada era, hemos hablado mucho del cliente que está afuera, ¿no? ¿Qué pasa con los clientes internos? ¿Cómo los acomodo en estas narrativas y en estos tips que nos diste? Creo que yo pienso que aplica exactamente igual, ¿no? Quizá uno de los elementos que se agregan a esta fórmula es que debería haber una empatía diferente, o bueno, no necesariamente debe haber una empatía, pero debe haber un conocimiento, un contexto mucho más profundo entre las personas, entre los clientes internos. Si nosotros hoy estamos en las posiciones en las que estamos, esto es del conocimiento de los clientes internos. Entonces, por ende, el que yo explique que soy Yoda o que soy este guía, quizá esa parte la podemos manejar mejor. Es más en función a, hoy sé tu cliente interno, que lo podemos hacer mejor. O sea, hay maneras de hacer mejor esto, ¿no? Sea algo que yo como talento estoy viendo que otra área, ya sea que trabajamos juntos, que nuestro proceso está combinado, puede mejorar, o simplemente por saber que se pueden facilitar las cosas con otros compañeros. Entonces, creo que aprovechar esa relación mucho más humana que existe, no es necesario presentarse ya, sino es necesario, como tú dices, llegar con la bandera de servir, de poder ayudar, porque creo que ese es el resultado de enamorarnos de las personas, ¿no? Esta persona hizo esto y me ayudó en esto. Es una persona que no lo hizo por otra intención, no me quitó algo, al contrario, me dio algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí puede ir un poco también mi pensamiento. Perfecto, perfecto. Sí, creo que sí coincido. Ahora que te escuchaba también llegó esta reflexión de que, o sea, el reto es el mismo, ¿no? Nada más, incluso honrar a los clientes internos como si fueran clientes externos, creo que ahí está el punto, ¿no? A fin de cuentas, si todo lo demás funciona bien, se va a ver reflejado afuera y eso se nota, ¿no? Entonces también por ahí va Como y creo que le eliminamos diste el clavo fricciones también. internas para afuera. Exacto. Ren, para ir cerrando esta etapa de la masterclass y de las preguntitas, ¿algún pensamiento, alguna reflexión con la que quieras ir cerrando? Pues yo como me quedo muy resonante después de bajar un poquito esta presentación, creo que podamos servir más, ¿no? O sea, creo que ese es el tema, cómo podemos servir mejor. Creo que ahí está el valor en las personas. Quizá eso es lo que nos diferencia hoy de las tecnologías. Digo, la tecnología sin duda está lista para resolver problemas inmediatos, pero creo que el ser humano está hecho para sentir, está hecho para acompañar, está hecho para ser empático. Entonces, creo que hacer más de eso, al menos yo me quedo con esa misma propia reflexión. Eh, y bueno, diría eso, ¿no? Claro, sí. Se me antoja también ponerle una cerecita a lo que acabas de decir. Eh, Quizás al iniciar la semana, cuando estén planeando su semana el domingo o el lunes temprano, preguntarte cómo voy a servir esta semana, ¿no? Independientemente si estamos hablando de enamorar clientes o no, cómo voy a servir esta semana y de ahí va a surgir magia, ¿no? Los cómo van a llegar, pero poner esa intención y que eso permee nuestro trabajo y en lo que hacemos, creo que hace magia hacia adentro y hacia afuera. Ren, mil gracias, ha sido espectacular. Gracias por agregarnos tanto valor, por compartirnos esto y te estaremos dando lata también en el concurso de innovación que está centradísimo en esta parte de enamorar clientes. Un aplauso, vamos a darle un aplauso a Ren, que sea virtualito ahí con sus reacciones. Mil gracias, Ren. Estuvo espectacular. Si Gracias a tienen todos por alguna, su tiempo. gracias a ti. Si tienen alguna preguntita, algo que quede pendiente, ahí dejémoslo en el chat. Eh, ¿Alguien gritó por ahí? Tenemos un minutito si quieres abrir el micrófono. O no, fue un aplauso. Hola, nada más dije bravo, dijiste que abriéramos micrófono. Gracias, Claudia. Pero bueno, aprovechando, aprovechando de la narrativa, tengo un recuerdo de un video de YouTube en donde se ve un ciego
estaba con su cartón, ¿no? Que decía, soy ciego, ayúdame con una limosna, ¿no? Y pues y pasaban la gente y pues nadie le daba, y pasaba y nadie le daba. Y me acuerdo que tenía un gatito a un lado. Entonces llegó una chica y al ver esta situación, como que se ve en el anuncio, bueno, en el video, que es como que una chica que sabe de marketing o algo así, porque agarró, escribió, o sea, agarró el letrerito, corrigió, borró cosas y le puso le cambió la frase, ¿no? Y entonces de repente, no se veía qué frase era, pero de repente todos empezaron a darle dinero, todos así, todos, y dices, o sea, wow, ¿qué pasó, no? De que nada a muchísimos. Y ya ven, al final del video se ve la nueva frase y decía, hoy es un día maravilloso y no puedo verlo, aprovéchalo que tú sí puedes. Entonces, como dicen, ¿no? El cambio de la narrativa, wow, es súper sorprendente y te cambia, te gira a veces hasta 360, ¿no? Tu forma de actuar, de pensar y sobre todo vender y todo, ¿no? En la vida. Entonces, nada más también me interesó mucho, me quedé con ese recuerdo y dije, wow. Muchas gracias, Claudia. Gracias por compartirlo. Si puedes dejarnos el video en el chat, estaría excelente para que lo viéramos.